como siempre, un renovado placer acá desde Unión TV llegar hasta ustedes con La Noche Menos Pensada, edición correspondiente a hoy, lunes 4 de marzo de 2024. Oscar Ferraro, buenas noches. Marcos, buenas noches, ¿cómo estás? Excelente. Muy bien. Me alegro. Rubén Ovelar, buenas noches. Muy buenas noches, mi apreciado Marcos. Hola, Oscar, también el fraternal y muy especial abrazo a todos quienes en sus casas sintonizan Unión TV para ver La Noche Menos Pensada. Ya en el mismo saludo le incluimos al invitado porque él también seguro que tiene cosas que aportar, de lo que siempre hablamos digamos, en la previa. Está con nosotros Bernardo Neri Farina, él es colega, periodista, escritor, un periodista todólogo en préstamo a la literatura o un escritor que digamos, hizo periodismo camuflajeadamente. Buenas noches, Bernardo. Buenas noches, es un placer volver a estar aquí después de tanto tiempo. El invitado menos pensado. Sí, es un placer estar con usted, amigo de toda la vida. Marco, Oscar, entonces estoy feliz, estoy cómodo. Eso es bueno. Hay un club que está por ganar el récord Guinness. Esos chistes, Ya por vienen, favor, se vienen bajando. Por favor, hay que reservarse. El récord Guinness al No, vine empate. preparado. ¿Sí? El récord Guinness al empate. Qué mal está yendo, ¿eh? Sí, lamentablemente. Sí. Pero yo creo que no es culpa del técnico. No, un conjunto de cosas. Sí, habla de O sea, guaraní, una serie. pero Ni de los dirigentes tampoco. esa es la ventaja de guaraní. Ya aprendiste a sufrir y ya no sufrí más. Claro, ya está vacunado ya el sabes sufrimiento. eso, sí. Ya no te importa nada, Además- lo que sea además, como sea. Para ser de guaraní tienes que tener coraje. De ser de Olimpia cualquiera. Sí. Pero de guaraní no. No, pues sigue siendo el tercer club del Paraguay. Sí, No sí, le no, arrancaron sí. de ese lugar. El Nacional, primer club que nacional. pisó Europa, ¿eh? ¿Eh? El primer club que le ¿En ganó a serio? un equipo Sí. europeo en Europa. Le ganamos a Sevilla 3-0. El Guaraní. primer club que hizo una gira por Europa. El primer club que trajo un equipo europeo, el Sheffield United Tiempo de de Juan Inglaterra, Antonio Sosa acá. Gutiérrez. Ah, Sí, nosotros mira. fuimos Creo que fue grandes, el mejor en presidente serio. que tuvieron, El club que tiene el récord de partidos invictos en una Libertadores, en un año. 11 partidos invictos en un año. ¿Con la época de Aguilera? En la época de Aguilera, Claro, en Guaraní. del- Chema, Aguilera, Claro, Sí. claro. Sosa Gutiérrez. Bueno, nosotros vivimos la historia, no puedo. Hoy es tristísimo nuestra Nuestra realidad. situación es que sea tampoco muy envidiable. Ganamos ahí en el último suspiro. Sí, a los Lo ganado, 44 minutos del Sí, segundo no, tiempo. en el descuento ya. No, y 48 minutos Sí, del en el segundo tiempo. descuento. Sí. Así vino, así que Cuando tampoco- marcaron los 4 minutos de la larga. Exactamente. Bueno, salvó. estamos muy tristes también, dicho sea de paso, porque esta mañana nos enteramos del fallecimiento de Héctor Corte, un apreciado colega que antes de hacer periodismo deportivo fue arquero de Cerro, fue técnico, le sacó campeón a Sudamérica. No tiene no. Es algo grandioso para él y un excelente amigo. Sí, muy cierto. Y me tocó también estar con algunos colegas que éramos de toda la parte de marketing y comunicaciones de los medios. Y él estaba en uno de los medios y nos encontrábamos siempre y conversábamos. Un gran tipo. Tengo el mejor de los recuerdos de mi querido Héctor. Es una persona como muy pocas. Realmente van las condolencias para toda la familia y los deseos de una cristiana resignación para todos. Sí, era un todoterreno él. Sí, ¿verdad? Y él vino, me acuerdo, con Verón, vino a Cerro en los años 70, comienzos de los 70, con Ricardo Verón. Ricardo Verón, sí. Jugó en Cerro, arquero, después jugó en Tepetarú, en Luque. Y sí, realizó la hazaña de sacarle campeón a un club chico. En el 91 a Sudamérica. Como técnico ya. Como técnico, después dirigió la selección nacional y le fue bien. Y después se dedicó a las relaciones públicas. Sí. Que lo fue hacía su- con que es su- habilidad. Sí, yo nunca fui amigo de él así, pero las veces que nos encontramos era como si yo lo hubiese conocido de Sí, mira, nacimiento. nosotros formamos la Asociación de Marketing de Medios de Comunicación, ¿verdad? Y él estaba con nosotros, ¿verdad? Sí. Por Y tiempo. vos te acordás muy Sí, bien sí, también. claro. ¿no? Y estábamos en todo, era la época en que se hacían muchas relaciones públicas, había lanzamientos, era una cosa de todos los días casi, ¿verdad? Bueno, y todos los días nos encontrábamos y ahí se desaparecía un poco lo que era la cuestión de lucha por la publicidad y era una cuestión de camaradería. Y ahí lo conocí y bueno, es un gran tipo, fue un excelente. Que en paz descanse, Héctor. Bien, el tema que queremos abordar con Bernardo Neri Farina esta noche es una cuestión de un acontecimiento realmente trascendente dentro de la historia paraguaya y sobre todo fue un hecho que
conmocionó, y hasta ahora a los que vivimos esa época. Ocurrió el 17 de septiembre del año 1980. El antecedente inmediato fue en julio de 1979, cuando el grupo guerrillero sandinista finalmente toma prácticamente el poder en Nicaragua y el dictador Anastasio Somoza huye a Miami, derrocado por la revolución sandinista, cuando eso eran de izquierda, no como la de ahora, ¿verdad que? Pero en julio del 79, como decimos, fue derrocado, va a Miami, luego a Guatemala, estuvo fugazmente por Islas Vírgenes, donde le cobran $1 millón por estar una semana y después le niegan el asilo. Y finalmente viene a Paraguay en calidad de asilado político, en agosto del 79. Está acá exactamente 13 meses, porque en septiembre del 80 es asesinado en la calle España. Eso fue Somoza, ¿eh? Ese fue Anastasio Somoza Debayle. Y por supuesto, Bernardo Neri Fadilla tenía unos buenos años en el periodismo en aquel entonces y recuerda con todos los detalles. Antes de llegar al hecho así trascendente del 17 de septiembre de 1980, Bernardo, ¿qué datos tenemos de la vida que llevaba Somoza en Paraguay? Lo más notorio era que él comenzó a ser un personaje molesto para el poder acá. Inclusive ya comenzó a fastidiar a Stroessner porque era de esos tipos que por más que ya perdió su poder, no perdía esa soberbia que tenía y quería imponer su soberbia en la sociedad paraguaya. Y comenzaba a molestar a la sociedad paraguaya. Por eso iba a fiestas y comenzaba a querer tener unas relaciones con la high class asuncena de aquel tiempo. Y cometió unas barrabasadas y tenía un hijo también muy prepotente como él. Además era un tipo odioso, según contaban sus propios guardias. Él, por ejemplo, esos tipos que llaveaban la heladera para que no le tomen el agua o la Coca-Cola que hay en la heladera. Pues ese tipo de cosas para que vean eso lo pintan. Sí, la psicología del personaje. Entonces era un tipo que comenzaba a ser molesto. Tuvo un encontronazo con Humberto Domínguez. Un sonado caso con Humberto Domínguez. Y era un personaje que estaba volviendo... Por un tema de polleras. Exactamente. Y era un personaje ya molesto. Por eso muchos hablan de que hubo una conexión paraguaya en el crimen de Somoza. Y era también un personaje molesto para Estados Unidos. Sobre todo, Sobre claro, todo. sí. Y tenía mucho dinero y estaban pensando en una especie de contrarrevolución contra el gobierno sandinista en aquel tiempo. Y eso hizo que el gobierno sandinista y sus aliados de izquierda en Latinoamérica, que una vez eran muy fuertes los grupos guerrilleros en Sudamérica, comenzaban a pensar, bueno, este tipo hay que liquidarlo o si no va a poder causarnos problemas. Porque va a reaccionar a la derecha y va a solidarizar a la derecha y van a conseguir más dinero y van a crear un problema al gobierno, al régimen de Nicaragua. Y hasta que deciden matarlo. Está el famoso video de Gorgarán Merlo, donde Sí. cuenta todo ese tipo de cosas. Nosotros hicimos con Bruno Massa, hicimos una larga investigación. Y sí, llegamos a la conclusión cómo detuvieron, cómo pillaron que fueron ellos aquí, a través de la estación de servicio que estaba ahí sobre Rodríguez de Francia. Porque la camioneta esa que dejaron los guerrilleros tenía el ticket del último service que hicieron en ese service centro. Bueno, y entonces fue así que siempre nos preguntamos cómo fue que entraron esas armas, que aquí no había, esos bazucas y todo ese tipo de cosas. Y cómo fue que esta gente armó la tramoya, es los que la asesinaron, armó la tramoya tan tranquilamente, sin que nadie les molestara. Porque el caso Somoza es el fin del mito de la seguridad total del estronismo. Totalmente de acuerdo. Ahí se derrumba Sí. la leyenda de que el Paraguay es un país tranquilo, serio, aquí no pasa nada, aquí todo está controlado, todo el general sabe todo, la policía sabe todo. Macana. Se le estaba creando un caldero de la gran flauta ahí, ellos ni olieron siquiera. Por eso siempre se pensó en la conexión paraguaya, que nunca se descubrió y nunca se va a descubrir más. Pero se sospecha.
Se Acá hay. sospecha que sí, porque ¿por dónde entraron? ¿Cómo entraron esa...? Claro, este era el país de contrabando, por esas armas alguien tuvo que haber visto de algún modo, no eran fáciles de meter, eran 2 bazucas. Que ni las Fuerzas Armadas tenían eso. Esas personas eran conocidas, Gorriarán Merlo era conocido ya, y Irurzun ya era conocido, Irurzun era muy conocido en la Argentina, además un tipo de 2 metros, no pasa desapercibido en ningún lado. Entonces, ¿cómo los tipos estaban en Paraguay así? Pero Irurzun y Gorriarán Merlo entraron de manera subrepticia. Se supone que sí, porque al país. no había registros, Ajá. pero por más que lo hicieran así, alguien tuvo que haberlo visto aún. Claro. Y además, ¿cómo hicieron esa negociación con la casa? Para la alquilar. calle Para España. alquilarla, la casa de la calle España. Supuestamente estaban negociando la casa para que fuera residencia temporal de Julio Iglesias, Sí, que ese- iba a venir a filmar una película Ese acá fue en la el Asunción. verso para el propietario. Sí. Y esa casa estaba justo a la casa, al lado mismo de la casa de Nacho Escobar, Sí. que era director de turismo. turismo cuando es. Sí. Esa casa es enorme, la casa, muy linda la casa. Se echó toda esa casa. Entonces, Pero, ¿cómo? Nelly, ¿dónde se arma todo el tema? ¿Se sabe eso en Buenos Aires? No, en Nicaragua. En Nicaragua. En Managua. Es decir, que de ahí viene... Sí, lo que yo no sé La si es que trazabilidad, ¿verdad? si Gorriarán se ofreció o el gobierno nicaragüense le pidió a Gorriarán que era. ¿De qué nacionalidad es Gorriarán? Gorriarán es argentino. Argentino. Sí, Gorriarán y Irurzun son argentinos. Pero había varios argentinos del ERP que se fueron a combatir con los sandinistas. Sí, no, Había Gorriarán conexión competió ahí. con los sandinistas. Había conexión. Gorriarán fue jefe de una columna sandinista y todos ellos tuvieron... De ahí viene entonces. Sí, ahí venía la relación entre Gorriarán, Irurzun y el gobierno Pero no era por nicaragüense. convicción del asesinato, No, era dinero de por medio. Era adhesión sí, ideológica. era. Ajá. Porque el asunto era, acuérdate, la Guerra Fría todavía estaba muy caliente. Claro. Y era la izquierda contra No, además, más allá de la ideología derecha-izquierda, los Somozas eran insoportables. Como ahora el amigo Es es que- insoportable. Había una cosa que era... Como es Ortega ahora. Bueno, La misma. pero había una cosa que era muy importante. Eso iba a ser un gran golpe de promoción matarlo a Somoza. Porque Somoza era conocido por la dictadura en todas partes del mundo, ¿verdad? Era rechazado por todos lados. Prácticamente que Paraguay fue el único que la aceptó, ¿verdad? Y la aceptó Stroessner, ¿verdad? Pero nadie le quería. Y venir a matarlo a Somoza en un país así iba a ser, y fue, ¿verdad? La gran exposición en el mundo. Sí, primero la posición de fortaleza del gobierno nicaragüense, Claro. a través de este grupo que lo mató. Y segundo, romper eso que dijimos, romper el mito El de la mito, seguridad en sí, eso Paraguay. era una cosa el mito que- que Stroessner dominaba todo y no era tan así. No era así. Entonces hay dos aspectos. Yo creo que ahí comienza la debacle de Stroessner, que pues se concatena en el 82 con la caída del poder económico debido a que terminaron las obras civiles de Itaipú y dejó de entrar la plata que entraba en el 82. Y la torta se achicó y los comensales eran muchos y los militantes comenzaron a pelearse por los cargos y la plata que... Entonces, ahí había un montón de cosas que se van concatenando. La historia pues no es que se corta como un queso, sino todo se va concatenando. Y lo de Somoza fue un factor que también debilitó la imagen de Stroessner. No, era tan intocable como que ya un poco lo hicieron acá en la Asunción. Sí. ¿Por qué no podemos hacer nosotros algo parecido? Ese tipo de cosas se comenzó a pensar. Claro. Y, Bernardo, pero es impensable, digo yo hoy, la introducción de esas armas sin el acuerdo de ciertas personas acá de Paraguay, porque así no puede pasar desapercibido. Por eso hablamos eso de que La la conexión conexión paraguaya. Alguien tuvo que haber sabido acá. A alguien le habrán coimeado, le habrán comprado. Y eso alguien tuvieron que haber sido cercanos al poder. Claro. No iba a ser cualquiera. Claro, porque un funcionario de aduana de Sí, tercera o medio cuarta pelo, categoría, no se va a animar. No se va a animar, no claro. se va a animar posiblemente. Tiene que ser alguien Esa con misma poder. línea. Por eso siempre se sospechó de un poder que había detrás. Y por eso también surge del hecho de que ya estaba cansando Somoza. Y hay cueraima lo evita subir. Tanto hasta el viejo ya estaba cansado, él no sabía qué hacer. Y hay de cierto de que el hijo trató digamos, sobrepasarse con la hija de Rodríguez. ¿Es No parte sé de si la hasta fantasía? ese o- punto. Sí, hay muchas leyendas. Sí, en lo de Humberto sí. Con Humberto sí ya Con Humberto sabemos sí. que hubo problemas. Pero y con otra gente. Sí, eran prepotentitos. Era clásico ese.
prepotente. Somoza padre y Somoza hijo también. Y Valle, ambos. Valle, y maleducado, y borracho. Prepotente, sobre todo. Sí, entonces nadie sintió. Nadie lloró. Pero cambió la vida en Paraguay a partir de ese hecho. Y sí, cosa que la vida por ahí había cambiado ya bastante. El edicto ya existía cuando. El edicto existía ya desde enero del 79. Ujú. El edicto número 3 que prohibía, ese no que prohibía, sino que acotaba la noche. Antes vos podías amanecer una parrillada, bueno, a partir del edicto de enero del 79 ya vos se cerraba a la 1 y a las 2 los fines de semana, los sábados, viernes y sábados. Igual de las fiestas. Y las En fiestas el también. campamento que tocaban. Y ya la noche azucena comenzaba a morir y todo ese tipo de Claro. cosas. Pero esto motivó también una gran represión. Sí. Y más que descubrir los asesinos de Somoza, el asunto era aprovechar un poco y amedrentar a la población para que no se le ocurriera hacer un atentado a nuestro líder. Sí, claro. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, fue la última gran represión, una redada enorme. Sí. Se cepilló Asunción cuando eso. Sí, no. Operación Rastrillo. Rastrillo, era Rastrillo, era, sí. Sí, de Operación Rastrillo. Y ahí nacieron unos personajes los pancheros. Ah, sí, claro. Los pancheros nacen después que se cierren Claro, los restaurantes locales. y todo, sí. Entonces aparecieron los pancheros y como el edicto decía que había que cerrar todos los locales, ¿no? Claro. Entonces los restaurantes abrían ahí. Y cuando los pancheros ya eran muy populares también, ahí aprovechó Pastor Coronel para instalar la panchería Puiragüe. La mayoría de los pancheros eran Puiragüe. Ah, claro. Entonces, todo eso, ¿viste? Se concatena la historia. La red. Bueno, pero esa represión que hubo, y ahí cayeron muchos periodistas, Sí. lastimosamente. ¿Por qué? Porque cayó un personaje llamado Alejandro Mella Latorre, que ahora vive en Paraguay. Que era fotógrafo de un diario, del diario Noticias. Era del el diario... cronista de la Tribuna. Ajá. Él vino como fotógrafo de la United Press y para un partido Olimpia Palestino por la Copa Ajá. Libertadores en 78, creo. Y se hizo muy amigo de Chaparro. Rolando Chaparro, Chaparro. el fotógrafo. Rolando. Chaparro cayó también. Chaparro tuvo que irse la pena. Y yo estaba en la Tribuna como jefe de política y un día Oscar Pacielo, editor de la Tribuna, me dice, negro, y mira, acá hay un chileno un tipo interesante, me dice, tenerlo por ahí en política. Era Alejandro Mella Latorre. ¿Como cronista o como fotógrafo cronista, ya? como cronista. Ajá. Era un tipo muy inteligente, muy vivaz, muy chachero, y escribía muy bien, sabía muchas cosas, era chileno. Y escribía unas cosas, y me acuerdo esa mañana del asesinato de Somoza. ¿Cuánto tiempo, perdón, cuánto tiempo antes ingresa al diario a tu cargo? ¿Meses antes? Meses ya. Ajá. Porque había venido en el 79, después volvió a Chile, trajo a su señora y después se instaló acá. Ahora ha sido 4 o 5 meses más. Ya. Ah, ok. ¿Vos estabas en la Tribuna cuando...? Yo estaba en la Tribuna cuando eso. No se me- Era jefe de política con Oscar Pacielo. Y me acuerdo que esa mañana, al mediodía del asesinato de Somoza, yo estaba en el momento del asesinato, yo estaba en Chaco Boreal, que cuando se quedaba en Mariscal Estigarribia y Estados Unidos. Con el Sí. abogado. Con el abogado. Sí. Y sí. Hoy Mariscal López. Yo hacía análisis económico con Teresita Torcida en su programa y le avisa a Teresita que había un accidente grande. Y bueno, termina mi momento y me voy yo caminando hacia España, no había los autos. Y caminando hacia España ya había un tumulto. Y cuando yo llegué ya sabía que era Somoza. Y yo llamé al diario de la Tribuna en una casa así de cerca. Y ahí vino lo del diario Hoy y todo ese tipo de cosas, y está lleno de periodistas. Y después me fui al diario y Mella me dice, ¿quieres que te haga una historia de la familia Somoza? Malvetele. La máquina hizo una historia de la gran pauta de toda la familia Somoza. Ese fue el día del El atentado. día, el mediodía del día del asesinato. Y nosotros trajimos en exclusiva una semblanza de los Somoza, cómo eran todos, cómo vivían allá, todo ese tipo de cosas, sus riquezas. Todo. Y después pasa el tiempo y un día nos avisan que Mella Latorre había sido agarrado por la policía, estaba preso. Y se va a averiguar Pacielo, que tenía muchos amigos policías, dice, no, está preso por deuda. Había sido que él vivía en una casa en tipo inquilinato
y hacía tiempo que no pagaba sus deudas. Era un tipo siempre tenía problemas económicos. Y los perros le pagaban el almuerzo, eso. Y cuando te iba preso por deuda, por decir, la dueña de casa conocía a policía, le decía, apresade, porque este no me paga más. Así no era cuando eso. Hoy decían los perros, esto no puede ser. Sí. Macana, ¿qué tipo era? Y le metieron preso por eso. Porque le debía a su casera. Debía su alquiler. Sí. Ujú. Pero que comenzó la policía a revisarle, encuentran 2 pasaportes del tipo, llenos de sellos de ingreso y salida a Nicaragua. Y ahí dijeron, acá está, este es el tipo. Y lo agarran al tipo y lo revientan. ¿Y qué pasa al tipo? Y cuando ahí los apretabolas le decían, bueno, ¿quiénes son tus socios? ¿Quiénes? Y él no reconocía a nadie. Y comenzó a cantar el nombre de periodista. Y ahí cae Rolón, el hijo del viejo Rolando Chaparro también. Rolando Chaparro ya había caído porque Ricardo Rolón. El hijo de Ricardo Rolón, no me acuerdo cómo se llamaba. Cae Rolón, porque era amigo de Rolón, estaba en la tribuna. Y yo comenzaba a decir nombres. Cuando estaba desesperado en la pileta, decir nombres. ¿Quién es tu amigo? ¿Quién son los otros comunistas? Es Rolón. Cae Rolón, después cae Juan Andrés Cardoso. A Juan Andrés también. Sí, le bajaron a Juan Andrés. Y después caen otros varios. Hernando Sevilla. Sí, Sevilla, ya. sí. Antes que sigas, ¿Eh? una breve Sí, pausa. dale, Pues dale. recorre y hay más nombres. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Sí, porque sí. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos a usted a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV e igualmente en nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Estamos esta noche compartiendo con Bernardo Neri Farina y estamos recordando Somoza en Paraguay y llegamos al tema del asesinato aquel 17 de septiembre de 1980. Es posterior a... Hay una foto emblemática del caso Somoza cuando están ahí toditos, Pastor Coronel, Montanaro, Brites, todos alrededor del Mercedes mirando, humeando ahí el Mercedes, ¿verdad? No cuidaban ese detalle. Pensando que... Y todo el mundo, y la gente llegaba sin problema hasta ese Marco, lugar. No. ¿Vos sabés que me tocó no. ir a ver? Justo yo trabajaba en Nasta, publicitaria en Nasta. Escuché eso y me fui a ver, porque era cerca, casi enfrente al hospital, al sanatorio italiano. Sí, ¿verdad? Sí. Y llego y el Mercedes-Benz seguía funcionando. Sí, estaba humeando y Sí. Y Bueno. en el momento llega la señora Samson, la viuda. Dino Samson. Y sale en Montano y dice, señora, no se acerque, su esposo está destrozado. Sí. Así le con toda Así le dice, sutileza. con toda sutileza. Sí. Sí. Bueno, estamos hablando de los colegas que cayeron Sí. prisioneros. Eh, La Torre, Hernando Sevilla, Rolón, Juan Andrés Cardoso. Sí, Rolando y Chaparro. varios más que no me acuerdo. Y éramos casi todas la tribuna. Y después nos enteraríamos de que en la lista siguiente estábamos Carlos Talavera y yo. ¿Te nos mencionaron también, Sí, Bernardo? pero porque, ya te digo, él Claro, cantaba canta, los nombres claro. que conocía. Ujú. Hasta que Ricardo Rolón, el dueño de la librería Comuneros, desesperado, se va, habla a Leandro Prieto Tiegros, a Juan Prieto. Y le dice, doctor, nada, esto es inconcebible. ¿Cómo los asesinos Somoza, qué tiene el asesinato con los periodistas, un asesinato de Somoza? A ese tipo le están haciendo decir cualquier cosa. Y Juan Prieto con todo su coraje, antes era un tipo corajudo. Sí, claro. Se va y le habla a Pastor con él. Y le hace entrar en razones. Que están haciendo el ridículo, le dice. Esto cuenta después de completo. Están haciendo el ridículo, están aprestando a gente inocente que no tiene nada que ver. Están maltratando a esta pobre gente. Sí, era terrible, fue lo que pasaron. Y así comenzaron a soltarle a la gente. ¿Pues le maltrataron a los periodistas? Sí, no. ¿Sí? ¿Fueron torturados? Gente muy torturada, todos. A Sevilla lo reventaron, y a Mella lo reventaron. Y Sevilla después se fue a Suecia, exiliado. Sí. Y después Mella se fue exiliado a México. Pues Mella mucho tiempo estuvo preso, ¿no? Mucho tiempo estuvo. Sevilla también tuvo unos cuantos meses. Sevilla estuvo bastante. Bastante. Y Mella estuvo en un ropero. Lo tenían en un ropero. ¿Ah, sí? Sí. A Mella lo reventaron. Y bueno, después, cuando se dieron cuenta que no tenía nada que ver con el asunto,
y que estaban haciendo el ridículo, sí, pero el ridículo ya era internacional, porque nunca llegaron. Hasta que aparece el video de Gorriarán donde cuenta todo. Sí, eso después lo que te iba a decir. ¿Cómo es que Gorriarán Merlo pudo salir del país y Irurzun no? Irurzun se queda en Asunción, pero una cuestión hasta ahora no se pudo determinar por qué que no se quedó en Asunción, siendo el tipo más reconocible. ¿Y cómo es que llegan a Irurzun? Porque enseguida la policía acá hace venir a la policía argentina para pedir ayuda. Bueno, los argentinos tenían mucho conocimiento sobre las guerrillas y ese tipo de cosas. ¿Y cómo cae Irurzun? Había una camioneta combi en la que ellos huyeron. Cuando mataron a Somoza, dejaron los bazookas ahí y se fueron. Y esa camioneta combi apareció cerca de ahí nomás. Después huyeron a otro vehículo. Pero esa camioneta combi tenía la tarjetita del último service que le habían hecho. Y ese service le habían hecho, según decía la tarjetita, en la estación de servicio que hasta ahora está. Gaspar Rodríguez de Francia. Gaspar Rodríguez de Francia, casi Yegro, más o menos por ahí cerca. Entonces la policía va. Sí, hasta ahora está. Hasta ahora está. Sí. Va y le muestra al dueño. Le apresan al dueño y al hijo y adentro todo. ¿Qué le van a poder decir? Y ahí ya estaban los policías argentinos. Y comienzan a mostrarle fotos. Hasta que muestran a Irurzun. Y le dice, este es el que le llevó la camioneta para el servicio. Y dicen que le dijo, por eso después le hicimos una entrevista, cuando hicimos un programa con Bruno Masi, le hicimos una entrevista al dueño de la estación de servicio. El policía argentino primero que dice, es imposible. Dice. Este es el capitán, tiene un seudónimo. Y es imposible que cometa esta bobería, esta tontería de quedarse acá y exponerse. Es un tipo inteligentísimo. Y bueno, el tipo insistía, no, es este. Y bueno. Y entonces ahí mismo comienzan en televisión a aparecer sus fotos. Buscado. Y Irurzun vivía en una casa en Lambaré. Y como este le iba a comprar Coca-Cola, se fue a comprar una despensa. Y ahí los perros le vieron. Es inconfundible, pero era alto. Y ahí no como una tontería. Y eso, y las cosas así inexplicables. Siendo tipos con tanta experiencia, como esos policías argentinos, que cometieron ese error. Alto, ahí. Esto ocurrió en 1980. En el 76 ocurrió el golpe en la Argentina. La policía argentina, el ejército, tenía una vasta experiencia en perseguir a los del RP, montoneros y todo este tipo de cosas. Por eso es que vino la policía y tenía... Claro, pues para ellos era fácil, está todo documentado y tenían todos los prontuarios de cada uno. Y si Irurzun logró huir de ellos... Sí, y vino acá y Pero hubo resistencia a Irurzun en el momento de tratar de detenerlo. La información oficial dice que hubo un enfrentamiento, pero nunca hubo prueba de que haya habido un enfrentamiento. Claro. Y es más, el tipo tenía un balazo en el tobillo nomás. Lo mataron en la tortura. Y ahí está otra sospecha. No por los balazos. No, ahí está la otra sospecha. ¿Por qué lo mataron? Ese tipo debe haber cantado todo. Claro. Entonces, pero con esa fecha, le mataron. Quemando archivos. Para que no cante después. Pues si venía otra gente, podía haber cantado, podía haber contado, decir, la conexión paraguaya. La conexión paraguaya. La siempre sospechada conexión paraguaya. Entonces lo mataron. Y conste que después Gorriarán nunca habló de conexión paraguaya. No, nunca ni ellos tienen códigos también. Eso por supuesto. Tarde o temprano. ¿Cómo fue la vida en Paraguay después del atentado a Somoza? Y la última etapa del gran miedo. Acá por el miedo tuvo algunas etapas específicas, entre el 56 y el 66, en que Edgar Elin Franz fue ministro del Interior y Ramón Duarte Vera, jefe de policía, que era tenebrosísimo, ¿verdad? Que es la estructuración de la arquitectura represiva y la consolidación de Stroessner como dictador. Ya en el 59 Stroessner disuelve el Congreso y consta que era todo colorado, pero sí, lo mismo. Solo decirle. Y se instala como un dictador. Después hay una elección, sí, en el 62. Cuando eso era Levy. Pero antes hubo una elección otra vez cuando eso era unicameral, era la Cámara de Representantes. Cámara de Representantes. Era la Constitución del 40. Y después de la elección en el 62. Pero
esta es la primera etapa que cae en el 66, cuando cae Edgar Elfran y cae Duarte Vera. A partir del 66 entra el otro trío del terror, que eran Brites Borges, jefe de policía, Montanaro, ministro del Interior, y Pastor Coronel como jefe de investigaciones. Esa es una etapa terrorífica que agarra sobre todo los años 70. Los años 70 fueron los años del terror realmente. Ahí cae la OPM y hay una gran represión contra los campesinos, contra las ligas agrarias campesinas. Está la célebre Pascua Dolorosa, donde el crimen llegó a su cenit, sí, a su éxtasis. Hace poco lo condenan a Eusebio Torres, que se salvó de tanto tiempo, sí, y no se vaya a la cárcel, va a morir impune, porque tiene 30 años de cárcel, pero va a morir en su casa. Esa época fue terrible, la represión fue terrible contra el movimiento independiente y todo ese tipo de cosas. Y es la época en que se consolida el Stroessner, porque comienzan las obras civiles de Itaipú y entra una cantidad enorme de plata como nunca había habido en Paraguay. Entonces Stroessner consolida su poder, reprime y nadie le dice nada, porque los perros contrabando, whisky, etiquetas negras, autos, casas kitsch. Entonces, esa fue una época terrorífica. Cuando decía la gente, no, acá vivimos en paz y progreso, macana. Pero se incrementó la represión y la fuerza policíaca posterior a Somoza. Sí. Antes de Somoza hubo el caso Caguazú, que es más o menos paralelo, sí, que fue el último, una reacción campesina que OPM estaba cuando de por medio de la OPM era el 76. Que motivó la represión contra las ligas agrarias. Antes tuvo el caso Jejuí, el asalto a... Porque a partir de los 60, a partir de aquella idea de John Kennedy, de la Alianza para el Progreso, sí, que motivó que Estados Unidos comenzara a dar apoyo a los países sudamericanos para tratar de impedir que el comunismo avanzara. Entonces venía apoyo para el sector agrícola y los campesinos comenzaron a organizarse para recibir ese apoyo, para aprovechar ese apoyo. Pero en esa organización ellos se dieron cuenta que podían ser autónomos y eso causó ya problemas con el gobierno. Primero con los presidentes seccionales, con el comisario ahí, porque ellos comenzaron a pensar en crear sus propias unidades productivas y sus propias unidades de venta, que eran antes cooptadas por el presidente seccional, que era el que manejaba toda la economía de la zona. Entonces, y comenzó la represión, comenzaron a acusarles de comunistas a esta gente. Después viene la OPM y ahí comenzó la represión grande. Y después, antes de Somoza ya estaba un poquito más aliviada la cosa, pese al edicto, pero lo de Somoza motivó la última gran reacción. Hacia fines del 70, la gran cantidad de presos de emboscada ya había salido. Sí, ya más o menos ahí se hablaba de la dicta blanda. Sí. Ella más o menos estaba equilibrado, que no el caso Caguazú fue fin del 79-80. Sí, porque estuvo lo del 75, fue el intento de matarlo a Stroessner, sí, que eso motivó también una gran represión. Pero después parece que se calmaron un poco ya. La policía en México era lento para vivir pendiente de perseguir a los... Y además ya comenzaba la plata. Había demasiada plata y los policías lo único que hacían era cobrarte. Cobrar y vivir de la coima, de ese tipo. Entonces eran más preocupados por la plata que de los comunistas. Entonces, lo que la ciudadanía sintió así en carne propia después del somozazo fue el tema de la Operación Rastrillo. Sí, porque era terrorífico, porque te encontraba cualquier documento, cualquier, qué sé yo, algo así, que vos hayas viajado a Centroamérica, país. Mucha gente cayó con la represión. Y sí, porque los tipos estaban la orden era apresen a los culpables. Que aparezcan. Y ellos no tenían nada más pálida idea. Primero no había los sistemas investigativos. Esa investigación era bólaca. La única investigación era apretarte el torniquete y decir, más de sociomía, ¿dónde? ¿Dónde más acá son los otros que los comunistas. Y eso no era su sistema de investigación. Sí. Pero acá no había forma. Bernardo, funcionaba mucho. Yo entiendo también que después de eso, el operativo Rastrillo, pero después de eso viene un momento en que la gente deja de tener ese miedo que tenía antes, en el que creían que hablar, porque ese era un problema. Vos hablabas con alguien, lo llevaban preso y todo el mundo ya
tenían miedo de hablar. Después de lo de Somoza, sucede algo que es increíble, ¿verdad? La gente empieza a dejar de tener miedo y se empiezan a formar grupos y se empieza a formar una conciencia de que había que enfrentar el tema. Sí, es todo un proceso también que tiene su inicio en forma exógena, de afuera. De afuera. Pasa que a comienzos de los 80, también, sí, el movimiento Así independiente comienza a reformarse, los movimientos estudiantiles, Sí. el movimiento de clínicas, que comienzan... Hasta la música, el nuevo cancionero, El nuevo que era cancionero. una forma de resistencia y de protesta, resistencia del régimen. Y entonces la gente comienza a perder ese miedo. Y porque en aquel tiempo, por ejemplo, vos no sabías con quién hablar. Casi todos los mozos eran pura güey. Así mismo. Lo que llamaban antes, Los la pancheros. muchacha le llamaban antes, Sí. a la empleada doméstica de tu casa, no sabías si era Pura güey. pura güey o no. Los taxistas. El taxista, vos no podías hablar con nadie. Otro factor que digamos, comenzó a hacer perder miedo a la gente fue que en diciembre del 83 asume Alfonsín Sí. y tiene impacto. Ahí está. Alfonsín en Argentina, Sarney en Brasil. Argentina y Brasil vuelven a la democracia. Y sobre todo Alfonsín, el influjo de Alfonsín es fundamental, porque con Alfonsín trabajaban muchísimos paraguayos. Ahí está el caso de Hermes Rafael Saguer, Sí. Rambo Saguer. Y lo que Alfonsín comenzó a presionar a Paraguay, a través de Estados Unidos, a presionar y hace que permitan el retorno de los exiliados. Algunos de los exiliados, no todos. Comienzan a volver los exiliados. Y yo me acuerdo, por ejemplo, de González Casabianca, éramos pocos, Éramos y se pocos. iba, yo estaba en el diario, oye, vos estabas en el diario, y se iban al diario para llevarnos informaciones, a veces le publicamos, Cañijape, eso le publicamos. Y alguna vez Humberto nos decía, no, están locos, ustedes no van a cerrar el diario. Y pues, sí, cuando eso a veces ella comenzaba, todavía no estaba cerrada, la persecución a veces era tremenda ya en el 83, hasta que le cerraron en el 84. Pero comienzan a venir los exiliados. Y me acuerdo, yo, González Casabianca, nos íbamos a San Marcos a tomar un café. Y yo tenía el carabajito, llevaba. Sí. Y el Puragüe está con el moto. Y nosotros nos íbamos a tomar y el Puragüe se quedaba. Y a veces en solo la gran puta decía, salía González Casabianca, el Toto le decía, hermano, entra acá en la mesa y echamos para Y el Puragüe tomando un café en la mesa al lado. ¿No? Comenzaron a volver los exiliados y Gualdino cada exiliado del Mopoco tenía un policía que le seguía. Sí. El único que no le seguía, o sea, el único que andaba a pie era Sandino Gilo Porto. Sandino nada más Sandino andaba caminando. para pasar desapercibido. Sí. Era demasiado grande, ¿no? enorme era. Sí, no, eso comenzó a presionar acá. Y comenzaron ellos a activar. Porque ellos vinieron con la consigna de que no iban a hacer política. Lo primero que hicieron fue política. Claro. Claro. Bernardo, volviendo un poco atrás, ¿qué pasó de los restos de Somoza? ¿Se en le Miami. llegó a enterrar acá? No, y creo que posteriormente... después lo deportaron. Y la viuda quedó acá un tiempo, La ¿no? viuda quedó un tiempo acá, pero después se fue a vivir en Miami también. La primera esposa de Somoza tenía ciudadanía norteamericana y ella negoció para que los restos fueran llevados a... Está en Miami. Y sí, para no caer tanto problema también. ¿Y el hijo? ¿Qué pasó? El hijo no sé qué pasó. No sé a dónde huyó. Pues ese era un infeliz también. Quizá era más, menos querido de su papá, más odiado de su papá. Pero ese proceso que estamos viendo, de verdad, cómo va cambiando la sociedad paraguaya, porque antes era el silencio total, ¿verdad? No podías hablar. Sí. Y después de lo de Somoza y el proceso de que estuviste comentando vos, ¿verdad? Tanto en la parte artística, en la parte política, empieza a haber un cambio en la sociedad. Pero pasó un largo tiempo Sí, de pero- eso. Sí, Toda la década. proceso, fue un no, proceso, toda la década. Porque no, es que los perros se animaban. No, un probaban. proceso lento, largo. Por ejemplo, Radio Nacional, por ejemplo, no podía tocar música de Epifanio. Serenata, que era una canción hermosísima. Despierta, Virgen, despierta. Eso, ¿no? Algunos operadores comenzaban a probar un poquito y ponían Serenata de Méndez. Sí. Ah, Pero no Epifanio, cuando sí, eso ma. tiene que decir Ajá, claro. el nombre de la Claro. canción y los autores. Méndez. Decían de Méndez nomás. Sí. No decían- Méndez Fleitas, no, Epifanio Méndez Epifanio Fleitas. era- Bueno, si era Epifanio Méndez Fleitas, ahí te dará. ¿verdad? Porque no,
Ahí la policía te agarraba por cualquier cosa nomás, ¿no? Estaba el caso famoso de Porfirio Busto. Sí. Porfirio El tenía un programa dibujaba. que se llamaba Dibujando con Porfirio, en Canal Sí, 9. sí, Canal sí, 9 sí. estaba en el parque así, el canal no era chico todavía, la parte trasera del canal daba justo en el parque una entrada de auto. Porfirio Busto se le ocurre ese desgraciado hacer la caricatura del el jefe de policía, de Brito Borges. Hermosa la caricatura, sensacional. Todo ¿Qué el mundo ligó Chaco? Igual Chaco. terminado el programa, el tipo sale, la caperucita roja ahí enfrente de la puerta acá, en el parque. Entonces, y ahí no, ya adentro. Adentro. Y lo primero que hacen es pelarle el mate a... Que tenía pelo largo. Porfirio, güey. pelo largo, Sí, tenía pelo andaba largo. con peluca de mucho tiempo, Porfirio, pelo. Ese tipo de cosas pasaba. Y nadie puede decir nada. Tragicómico muchas veces. No, era la no década. tenías defensa de nada. Para No, nada. absolutamente. Una breve pausa. Sí. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Nuestro invitado de hoy es Bernardo Neri Farina, periodista, escritor. Estamos hablando de lo que fue Somoza. Somoza en Paraguay, el asesinato, las repercusiones, los impactos que tuvo y todo ese tipo de acontecimientos, Bernardo. Y me meto un poco en tu labor de ficción. Influyeron lógicamente en algunas creaciones literarias tuyas. Sí, no, pasa que cuando vos escribís ficción, escribís sobre lo que sabés, o sobre lo que conoces, o sobre aquellos influjos que tenés en la mente y que están ahí. Por eso todo parece real. Juan Cruz, un gran escritor español, decía, en una novela todo parece real porque todo ocurrió. Entonces eso que ocurrió, te ocurrió, o que viste, o que escuchaste, se trasunta en tu ficción. Vos cuando perfilas un personaje para una novela, un personaje para un cuento, te acordás de un fulano que era así, el otro fulano que era así, y vos vas armando, perfilando tu personaje, vas armando tu personaje. Y por ahí alguien dice, yo le conozco a ese era fulano, ¿verdad? Y sí, y no. Y entonces todos los hechos tienen una razón de ser. Nada es demasiado ficción. Parte de un hecho real. Todo parte de la realidad. Es decir, no hay pues nada por generación espontánea. Todo ocurrió en un momento dado. Por eso muchas veces una novela hace que uno se interne en esa historia porque piensa que esa historia es la suya. Esto me pasó a mí. O esto le pasó a fulano. Alguien que Porque uno conoce. es muy parecida. Pues. Fíjate cuánto tiempo tiene el mundo, cuántas novelas se escribieron, cuántas obras de ficción se escribieron. Ya se contó todo. Ya no hay temas nuevos, sino hay formas nuevas de contar, formas originales. Y entre novelas y cuentos, Bernardo, y otro tipo de obras tuyas, 27 libros. 27 libros ya, con este último. Este último que ¿Qué te gusta más? ¿Narrativa? Yo soy narrador. Pasa nomás que cometí el error de escribir sobre Stroessner. Y mi primer libro, El Último Supremo, fue tan impactante Sí. que me marcó. Por varias ediciones estuvo. ¿O Sí, tiene? ahora sale la sexta. Yo dije, bueno, eso me marcó como una especie de astronólogo. Tanto así cuando el 2 de febrero, 3 de febrero, Todo te 3 de llama. noviembre, no sé más Pero que mucho mejor que incometible. un libro de historia. Y entonces la Espectacular, gente me confunde con ese Claro. tipo de cosas. Pero siempre suelo contar que El Último Supremo nació como una novela. Pero dije, esto parece inverosímil. Voy a convertirlo en una crónica periodística. Es una crónica periodística. Porque Yo no llevó soy- mucho tiempo de investigación Sí. esa obra, ¿no? Hay 20 años de trabajo más o menos. Como tal, y hay 4 años de redacción nomás luego. Porque yo no soy historiador. Yo utilicé nuestra técnica, la técnica periodística. Y por eso es una crónica. Y fue impactante ese libro, porque fue el primero que trató el estronismo así de forma holística, total. Más allá de que a favor o en contra. Por el primero te preguntaron, pero ¿a favor o en contra? No es a favor o en contra, es una crónica. Puedes poner los hechos, y cuando los hechos expuestos, ya la gente se da cuenta de lo que pasa. No hace ya ni adjetivar siquiera. Entonces eso me marcó. Y dije, nunca me voy a escribir sobre Stroessner. Más obvio. Tengo 6 libros sobre Stroessner después de eso. Porque venía la editorial y me decía, che, te van a hacer otra edición. No quiero saber más nada de esa edición. No, Y estamos adelantados una platita.
Ahí ya sí, ya lo todavía. Entonces, tengo 6 libros más de Stroessner, sobre Stroessner. Uno hice con Mengo Bossi. Pero eso me enseñó también, eso me obligó a investigar. Porque ¿qué pasaba con nosotros? Nosotros no sabíamos quién era Stroessner. Yo cubrí por la tribuna, cubrí 2 años Palacio de Gobierno. Solamente estuve 2 veces frente a Stroessner. No, aquel tiempo no era como ahora, presidente Santi, pobre. No, para poder llegar Nada a que ver, claro. No. Ahí mantenía la distancia. Sí. Coste que estaban como jefe del departamento de la sección política del Claro, diario. había muchas cosas. Pero, Claro. la noche que lo matan a Da Costa en el 76, en la atropellan en el barrio San Cristóbal, Da Costa? cuando descubren, cuando descubren la OPM y después lo hieren a Sher Mario Sher. y lo llevan y lo matan en la tortura. Nosotros nos enteramos 3 días después, viejo. Los periodistas, 3 días después, por el informe oficial de la policía. Nadie Contó. del vecindario contó que hubo un tiroteo esa noche. Un tiroteo infernal, pues. Pero los tipos se defendieron. Y inclusive ahí le metieron balazo. En un restaurante fue eso. No, eso en la casa que alquilaba Acosta. Y, donde vivían Mario Sher con Guillermina Katolikov. creo que sí. Y ahí el barrio estaba Herrera. sí. Y ahí cayó también Diego Avente, que se fue cayendo ahí. Sí. Pero preso cayó. Sí. Hubo ataque y defensa. Sí, era una resistencia. Porque también la policía se enteró así de Chiripa, no se enteró del caso OPM. Cuando Carlos Brañas, que estudiaba medicina en La Plata, En Corrientes. en Corrientes, Sí. vino a Asunción, entró por Encarnación, Sí. y ahí le revisaron. Un policía de aburrido le revisó ese documento y encontró, creo que era Tatapirirí, que hablaba de la OPM y todo ese tipo de cosas. Y ahí no Cayó Brañas. Fue una Brañas y cuestión ahí fortuita. la apretaban así. Fortuita fue la Todo sin querer, queriendo. Pues. Ellos ni se enteraban, para que vean nomás que no era tan segura la seguridad, que cayeron de Chiripa. Y ese tipo de cosas nosotros nos enteramos 3 días después. Y bueno, muchas cosas eran tabú. Y a mí me daba rabia buscar un libro que hablara del tronismo y no encontré. Entonces dije, taquillina se mandó. con todos los documentos que tenía. Bueno, cuando venía la gente de Mopoco, por ejemplo, me regalaron muchísimos documentos que ellos tenían ya de la época del 59. Y así me fui juntando revistas antiguas. Y había un libro que fue el primer libro en serio sobre el tronismo, que fue El Paraguay bajo Stroessner, de Paul H. Lewis, un estadounidense. Que los estadounidenses tienen un rigor muy especial cuando hacen historia. Pero él abarcó hasta el 79, hasta el 80, 78, 80. Nomás abarcó él. Porque el libro apareció en el 80, en México apareció el libro. Y ese libro yo lo conseguí y me pareció muy bueno y copié un poquito el estilo, eso de ser aséptico. Y contar malo hecho, no adjetivar ni miscuirse, ni juicio de valor ni nada. Entonces, así me fui haciendo eso. Pero el último supremo tiene esa característica. Una asepsia, así una línea. Sí. Tiene eso y tiene también el periodismo narrativo, que es el recuerdo, el influjo de mi vocación de narradora. Yo en el diario escribía periodismo narrativo en el dominical de hoy. Pero después ya publiqué Los Pecadores Vaticanos, que fue mi primer libro de cuentos, que ahí también hay muchos aspectos que me sobraron en la investigación del último supremo, que yo no empleé en el último supremo, sino hay poco te dice más. Y eso ficcioné yo, bien ficcionado, y lo metí en el libro este. Y Los Pecadores Vaticanos, por ejemplo, Ese fue el penúltimo libro, ¿verdad? Pecadores del Vaticano. No, fue mi segundo libro. 2006, segundo ya. Sí. Ah. Ahora sale la tercera edición, por Ya, eso por está reportando otra vez. Y Los Pecadores del Vaticano es estudiado en UNILA del Estado de Paraná, en Brasil, ¿Sí? como uno de los libros que refleja la violencia política en Latinoamérica. Entre esas obras está Los Pecadores del Vaticano, Lituma a los Andes, de un tal Vargas Llosa, está un libro de Bailey y hay otro libro de Padura.
que reflejan la violencia política en la literatura. Y hace poco vino para mí la presentación de la ficción, le llamé a Bruno López Petzold, el hombre que hizo el estudio que publicó en su estudio Los Pecadores Vaticanos, que presentó también a su ficción. Porque muchas veces afuera hace un estudio mucho más profundo de tu obra que adentro, porque tienen otra visión. Este muchacho estudió en Alemania, es doctor en literatura y todo tipo, tiene otra visión. Y bueno, con Los Pecadores Vaticanos comenzó mi carrera narrativa. Después, ¿por qué le llamas Los Pecadores del Vaticano? Porque es un libro de cuentos cortos, tiene 6 o 7 cuentos, sí. Pero Los Pecadores del Vaticano ocupa un lugar nada más. ¿A qué se da? Es uno de los cuentos. Generalmente los libros de cuentos se titula con el cuento que vos pensás que es el principal, y otros cuentos. Entonces, el título del libro es Los Pecadores Vaticanos, cuentos políticos. Los Pecadores Vaticanos es el cuento principal. Como El Trueno entre las hojas también. Que como es El un Trueno cuento entre y después tiene otro. Claro. Yo leí 7 veces a ver si me aparecía mi nombre por ahí. Sí, mucho. Contá para me que la acuerdo que audiencia en aquel sepa. tiempo estaba famoso el libro de Código Da Vinci de Dan Brown, Sí. que habla Vaticano. Y los perros dicen, vamos a hacer el Dan Brown también, vas a hablar del Vaticano. No, el Vaticano no es, mi Vaticano no es el Vaticano de Roma. El Vaticano es un burdelito que está en la... cuando eso, Coronel Martínez, casi Colón. Y los perros pusieron al Vaticano, ¿por qué? Porque está al lado de Roma. Sí, Roma. Claro. ¿Cómo se llama este quilombo? Dice, ahí Vaticano, vale, está al lado de Roma. La sabiduría. Sí, rápidamente. Y ahí nace mi carrera de narrador. ¿Y con Asuficción qué te propusiste? ¿Algo diferente? No. Asuficción era pagar un poco la deuda que tenía yo de mucho tiempo atrás de no publicar libros en ficción, en narrativa. Estuve publicando un montón de libros, biografías sobre todo. Es una biografía que a mí me gusta mucho, por ejemplo, de Heriberto Herrera. Ese es fantástico, extraordinario. Está en el Museo de la Juventus de Italia, ese libro. Qué bueno. Y una biografía también del capitán José Bozano, que mucha gente no sabe quién era. José Bozano, sí, claro. Genio militar, Sí. genio tecnológico. Olvidado solamente por ser de la oposición. Sí, porque no era colorado, tampoco era oposición, era militar. ¿No? Era militar. Y hice muchos libros sobre... ¿Vos tenés todos esos libros en el lector o en dónde tenés? Sí, la mayoría están en el lector. La mayoría de esos libros que estaban hechos también para colecciones que habíamos publicado con un diario, el lector y un diario. Y ese tipo de libros me llevó mucho tiempo. Y después, en el 2021, hice la biografía de Francisco Serrano López para una colección de libros, donde se juntaban todos los historiadores y ninguno se animó a hacer López. Ajá, sí. Entonces viene Erika Caballero y me dice, vos vas a hacer la biografía de López. Primero, yo no soy historiador. Segundo, yo no soy especialista en la guerra de la Triple Alianza. Y dice, vos sabés lo que yo pienso de López. Le dije, no, vos pues famoso. Vos escribiste sobre Stroessner y nadie te dijo nada. Entonces vas a escribir sobre López y nadie te va a decir nada. Y bueno, hice una biografía de López. Que fue un poco fallido, porque eso me encomendaron el libro antes de la pandemia, y justo cuando estaba comenzando a trabajar, y hice un contacto con Uruguay, Buenos Aires y Río de Janeiro, para irme a varios archivos y revisar un montón de cosas que eran inéditas. Y tenía un sponsor, inclusive. Sí. Un tipo con mucha plata y lopista, que yo iba a hacer una cosa a favor de López. Entonces, ¿Y llegaste a ir a esos archivos? No pude porque justo vino la pandemia y se cerró todo. Y hoy día puedo hacer muchas cosas en línea, entonces aproveché eso y hice en línea, no es igual. Porque lo que yo pensaba era hacer algo que no se había hecho todavía, que era la biografía, lo que se llama biografía intelectual de López. La biografía intelectual es ver su pensamiento en el marco del pensamiento de su época. Entonces vas a poder entenderlo al tipo, claro, en muchos aspectos. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué? Y salió algo más o menos, pero me debo todavía ese libro, tengo que agrandarlo, tengo que hacer una investigación mucho más profunda. Bueno, y ese va a ser el tema para el siguiente programa. Se nos fue el tiempo, increíblemente. Pero quisiera mencionar algo que sí, realmente me pone orgulloso de que le tengamos a Bernardo Neri Farina hoy acá. Él, de ser un muchacho de barrio, de ser un niño, un adolescente ahí compartiendo el barrio San Antonio, y todo su batallar de su historia, de ser cantante, ídolo nosotros cantábamos y seguíamos la fiesta donde estaba Bernardo Neri. Firmaba autógrafo hoy, en la calle Palma. también. Y
recientemente, es nada más y nada menos, estamos delante de él, el presidente de la Academia Paraguaya de la Lengua. Es todo un orgullo. Él es una biblioteca andante, es una verdadera enciclopedia humana, el hecho de Bernardo. Yo me siento congratulado de ser parte de su amigo y su seguidor en sus libros también. Mi entrañable primo. Pero no te invitó a su asado, ¿verdad? Una vez bebiendo. nomás, después. No, una vez y nomás. Estaba pendiente de... Bueno, ahora hay miles y miles de personas de testigos, así que tal hecha la invitación. Sí. Gracias. Papá, mi vecino. Enseguida te- Como vimos, al lado, uno al Así lado es. otro. Sí. Bernardo, muchas gracias. No, gracias a ustedes, fue un placer realmente. Pasó el tiempo y no sé ni de qué hablamos, pero... Realmente. Bueno, eso es lo Excelente. que menos importa, ¿verdad? Y a ustedes Lo también que muchas importa- gracias por su atención. Será hasta el próximo jueves a las 21 cuando regresemos con La Noche Menos Pensada. Hasta el jueves.